de nuestro pastor Ever Paredes. Y vamos a continuar con el tema, el contraste entre los justos y los impíos. Y los voy a invitar, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 21. Vamos a estar leyendo varios versículos. Proverbios 21, 18. Y la palabra de Dios dice así: rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. De ahí vamos al versículo 27 del mismo capítulo, que dice: el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Y nos saltamos al versículo 29, que dice: el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Oremos. Bendito Dios, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por la bendición que nos das de poder estar nuevamente en tu casa, Señor, de poder estudiar tu palabra, Padre Santo. Sabemos que la necesitamos, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles donde la maldad se ha extendido grandemente, Señor, y como hijos tuyos necesitamos ser investidos de tu palabra. Necesitamos el consejo de tu palabra, Señor, para poder ser frente, Señor, ante las cosas que se nos presentan en este mundo, Padre, y que como hijos tuyos en esta noche podamos recibir lo que tú tienes para nuestras vidas, que podamos aprender, Señor, y ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero, hermano, que nos enseñan estos proverbios es que se refiere a que en la justicia de Dios los impíos terminan pagando o recibiendo el castigo que ellos quisieran para los justos. Pero también nos advierte sobre la necesidad de ser creyentes genuinos, de ser creyentes que estemos al servicio y que tengamos una adoración genuina a Dios, ya que los impíos tratan de aparentar una relación inexistente con Dios, y no hay peor cosa en esta vida que aparentar algo que no se tiene delante de Dios. Por último, el último versículo que leímos nos habla de una realidad que todos nosotros somos testigos, porque todos los días, hermanos, nosotros nos encontramos con gente mal encarada, con gente que no saluda, que no sonríe, que no son amables, porque tristemente viven una vida amargada, porque viven una vida sin satisfacción. Y este tipo de personas no solo viven apartados de Dios, sino que viven deseando y haciendo el mal a otros. ¿Quiénes se han encontrado con este tipo de personas? Todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros nos rodeamos con gente impía, con gente que no conoce del Señor. Entonces, hermanos, en esta noche vamos a estar viendo cada uno de estos proverbios más detalladamente para que podamos comprender mejor cuál es la enseñanza que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos? Porque no podemos excluirnos o apartarnos de los impíos. Todos los días estamos junto a ellos, entonces tenemos que aprender a vivir una vida santa, pero también aprender a sobrellevarlos. Y vamos a estudiar. En primer lugar, vamos a ver
que los impíos pagan por los justos. Proverbios 21:18 dice, rescate del justo es el impío y por los rectos el prevaricador. Lo que este proverbio nos quiere decir es que al final de cuentas, hermanos, los justos siempre prevalecerán sobre los impíos, ya sea que los impíos paguen por los justos o que los impíos reciban el daño que ellos planifican para los justos. De cualquier manera, los justos serán protegidos de Dios. Esta es una forma de decir que aquellos hombres y mujeres temerosos de Dios, justos, que obedecen su palabra y que hacen la voluntad de Dios, siempre triunfarán sobre los impíos. Y esto lo debemos de tener claro, que nosotros como hijos de Dios, hermanos, siempre vamos a prevalecer sobre los impíos, sobre aquellos que no tienen el temor a Dios. Por eso nosotros no debemos vivir afligidos o preocupados por lo que los impíos quieran hacer en contra de nosotros, porque la protección de Dios está sobre nuestras vidas y porque muchas veces ellos van a recibir el mal o el daño que desean aún para nosotros. Los prevaricadores que menciona este proverbio se les describe como malvados, como aquellas personas deshonestas, desleales, traidores. No aquellos que traen, sino aquellos que hacen el mal. Son aquellos que incitan o provocan al mal, ya sea convenciendo a otros para que le hagan mal a alguien, o ya sea que ellos mismos maquinan en contra de alguien. Y como les dije, todos los días nosotros podemos darnos cuenta en nuestro diario vivir que podemos ver este tipo de personas. Pero vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 21. Usted puede leer todo el capítulo en su casa. Hoy vamos a ver solamente el versículo 25, que dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Esta es la historia, hermanos, de un rey llamado Acab. Este rey, hermanos, era un rey muy malvado. La Biblia lo menciona como el más malvado. Imagínese usted. Este hombre era de lo peor. Y dice la Biblia, narra en ese capítulo, como le digo, usted lo puede leer en su casa, narra que este rey deseaba o quería tener la viña de un vecino llamado Nabot. Acab miró que este hombre tenía una tierra muy buena, una tierra muy bonita, y él la deseaba. Él quería tener ese viñedo. Y le pidió a Nabot que se la diera. Le dijo, Nabot, dame tu viña porque a mí me gusta, yo quiero sembrar ahí. Y Acab empezó a desear eso en su corazón. Pero Nabot se negó a dársela. Nabot se negó y le dijo, no, no te la puedo dar, no te la puedo vender. Entonces cuenta la historia que el rey se fue muy triste a su casa, haciendo berrinche. Y dice que su esposa Jezabel, que también era otra persona muy malvada, muy mala, le dijo, no te preocupes, mi amor, fíjate que yo voy a hacer lo que esté de mi parte para que tú obtengas esa viña. Tú no te preocupes. Y fíjese cómo es la maldad del ser humano, porque esta mujer empezó a planear qué es lo que iba a hacer en contra de Nabot para poder obtener esa tierra. Y esa mujer empezó haciendo cosas
tan malas, empezó a mentir, empezó a engañar a la gente. Ella empezó a usar toda su astucia para poder obtener esta viña. Ella manipuló aún las leyes y sobornó a personas para que atestiguaran falsamente en contra de Nabot, con la mentalidad de quitarle esa viña. Pero fíjese hasta dónde llega la maldad del ser humano, porque el rey deseaba esa tierra. Y la esposa, supuestamente para ayudarle a obtener esa tierra, hicieron lo más perverso, hermanos, que uno pueda imaginarse, al grado de que este hombre fuera apedreado y muriera. ¿Por qué? Porque querían obtener esa tierra. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos encontrarnos con gente allá afuera tan mala, tan perversa, como estos hombres que estamos mencionando. Y a veces, hermanos, nosotros como hijos de Dios convivimos todo el tiempo con gente impía, con gente que muchas veces nos quiere hacer el mal. Y fíjese cómo llegaron el rey Acab con su esposa a esta situación, a que este hombre perdiera la vida. ¿Por qué? Porque querían ellos, deseaban esa tierra, porque ellos anhelaban esa tierra. Pero ¿sabe qué? Nabot era un hombre justo. Él era un hombre temeroso de Dios. Y dice la Biblia en la historia que la justicia de Dios intervino. Dios mandó al profeta Elías con el rey Acab para decirle estas palabras: no has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Y en cuanto a Jezabel, el Señor dice: los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. La justicia de Dios llegó. Nadie quiso hacer algo en contra de Acab y Jezabel, pero Dios, que es justo, Él obró, Él intervino, y lo que ellos habían deseado para Nabot les pasó a ellos. Y entre esta historia, ¿verdad? Podemos darnos cuenta cómo, hermanos, los impíos reciben el daño que planifican en contra de un justo. Es impresionante ver cómo estos hombres no se tentaron el corazón para hacer el mal. Ellos no pensaron que era más valiosa la vida de Nabot que un pedazo de tierra. Ellos no pensaron en el daño que le hacían a su familia. No pensaron en el dolor que iban a causar simplemente por cumplir un deseo o un capricho. Y tristemente el día de hoy hay mucha gente impía en esa condición, que no les importa hacerle daño a los demás, que incluso están dispuestos a infringir la ley, a mentir, a torcer las cosas con tal de perjudicar a otros, con tal de hacerles daños. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos vivir seguros y confiados que la protección de Dios está sobre nosotros. Dios nunca nos va a dejar, hermanos. Aunque alguien te quiera hacer daño, aunque alguien te levante falso testimonio, aunque alguien en el trabajo no te quiera y te haga la vida de cuadritos, hermanos, la protección de Dios está sobre nosotros porque somos sus hijos, y ninguna cosa mala prevalecerá para aquel que teme a Jehová. Porque en la justicia de Dios
Él obra de diferentes maneras. No es que uno esté deseando el mal para esa gente. No es que uno diga, ay, pues ahora que le vaya mal, ahora que le pase lo que me quiso hacer. No, porque la justicia de Dios obra de diferentes formas a fin de evitar que los impíos destruyan a los justos. Y los justos somos nosotros. Amén. Aquellos que obran para mal sufrirán las consecuencias de su conducta ellos mismos. El libro de Proverbios nos enmarca lo que le espera a todos aquellos que se conducen no solo fuera de la voluntad de Dios, sino que se deleitan en hacer el mal, mientras que los que se conducen por el camino del bien tienen garantizada la protección de Dios. Así que como creyentes, como hijos de Dios, como justos, la protección de Dios está sobre nuestras vidas. Amén. Y en segundo lugar vamos a ver que Dios abomina la falta de sinceridad. Proverbios 21:27 dice, el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Dios abomina la falsedad. Abominación es algo que Dios aborrece, algo que a Dios no le agrada. Y Él abomina la falsedad, Él abomina la apariencia, la presunción. Podemos engañar a los hombres con una conducta aparente, con una conducta de devoción a Dios, pero jamás lo vamos a poder engañar a Él, porque Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Nosotros, hermanos, no podemos engañar a Dios, aunque queramos nosotros hacer algo que a veces aparentemente pudiera verse agradable delante de los ojos de Dios, pero Dios mira nuestro corazón. En el Antiguo Testamento, los sacrificios que se presentaban genuinamente delante de Dios llegaban como ofrendas de olor grato delante de su presencia, cumpliendo así sus objetivos expiatorios para que la persona que presentaba el sacrificio fuera perdonada y vista con agrado delante de Dios. Ese era el propósito del sacrificio. Pero si el sacrificio no venía de un corazón sincero, este mismo era rechazado por Dios. Y vamos a leer en Génesis, vamos a ver otro ejemplo en la palabra. Génesis capítulo 4. Versículos de 3 al 5. Dice la palabra de Dios: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hermanos, esta es la historia de Caín y de Abel. Nosotros conocemos esta historia donde dice que Dios no miró con agrado la ofrenda que Caín había presentado delante de él. Había venido Abel con su ofrenda y Caín con la de él, pero Dios no vio con agrado la de Caín. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que había en el corazón de este hombre. Aparentemente, él podía pensar que todo estaba bien. Pero más adelante, si nosotros seguimos leyendo el capítulo 4 de Génesis, vemos que Caín mató a su hermano Abel. Entonces, Caín mató a su hermano.
Esto quiere decir que el corazón de Caín no era genuino, no era recto delante de Dios. Probablemente había orgullo, probablemente habían celos, ira, enojo. No sabemos qué era exactamente lo que había en el corazón de este hombre. Por eso Dios no vio con agrado su ofrenda, porque a Dios no lo podemos engañar. No podemos venir delante de Él aparentando algo que no es genuino ni verdadero, porque Dios mira nuestro corazón. Dios abomina la apariencia y el engaño. Aún más dice la palabra que abomina si una persona presentaba un sacrificio u ofrenda con malas intenciones, porque Dios ya lo sabía. No podía alguien venir y presentarle algo al Señor que no era genuino, porque Dios ya lo sabía. Con malas intenciones, porque el Señor ya lo sabía. Si sus corazones estaban inclinados al mal, o si su intención era usurpar dones o atribuciones que solo Dios podía asignar, o si lo hacían con hipocresía para simular una devoción inexistente, Dios ya lo sabía. Y muchas veces, hermanos, nosotros vemos a través de la palabra de Dios cómo hubieron hombres que quisieron usurpar, que llegaban delante de Dios con hipocresía, que llegaban porque querían obtener algo de parte de Dios, pero Él ya conocía sus corazones. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, los religiosos judíos, cómo ellos, hermanos, aparentaban siempre el que ellos conocían la palabra de Dios, el que ellos amaban a Dios. Cuando ellos se presentaban en el templo, ¿qué hacían? Se ponían enfrente y que todo mundo los viera, porque ellos querían ser vistos por los demás. Ellos no tenían una devoción genuina delante de Dios. Ellos, hermanos, se presentaban y solamente lo que querían era que los demás los miraran. Nosotros, hermanos, no podemos engañar a Dios. No podemos aparentar algo que no somos. No podemos aparentar algo que no tenemos en nuestros corazones, porque Dios es el que escudriña nuestros corazones y sabe las intenciones que hay en cada uno de nosotros. Por eso nuestra devoción a Dios debe ser genuina. Debe ser producto de una comunión y un compromiso de fe. No es bueno querer aparentar algo que no es, porque delante de los ojos de Dios estamos desnudos y al descubierto. Él sabe y conoce hasta el más mínimo pensamiento, hasta la más mínima intención que nosotros tenemos. Dios la conoce. Sin embargo, hermanos, siempre han habido personas que no tienen una fe genuina y que eventualmente pueden aparentar para impresionar a otros, para que los miren, para que digan: ay, mira el hermano, él es un adorador. Mira el hermano cómo ora. Mira el hermano cuánto ofrenda. No, hermano, nosotros no podemos aparentar algo así para impresionar a los hombres, porque Dios mira nuestros corazones. Pero todo lo que viene de un corazón sincero, que no viene con hipocresía, sino con un corazón recto, Dios lo mira. Dios lo mira y se agrada de aquellos que lo hacen de corazón. Pero mientras hagamos las cosas para que los demás lo vean o por hipocresía, eso es abominación delante de los ojos de Dios. Y en tercer lugar vamos a estar viendo: los impíos no disfrutan su vida desordenada, mientras los justos ordenan sus caminos.
Y Proverbios 21:29 dice: el impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Quien vive impíamente no tiene motivo de regocijo en su vida, porque vive una vida amargada y sin satisfacción. Nada de lo que se hace en la vida puede tener gozo, puede producirle gozo. Todo lo contrario, la vida de los impíos y de los que dedican su corazón al mal se vuelve una vida agria e incierta. Los impíos viven mal encarados porque no tienen motivo de alegría. ¿Cuántos de nosotros no nos relacionamos con personas así? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. De repente me encuentro con personas, yo no sé si a usted en su trabajo o en la escuela, de repente usted mira personas que en su rostro reflejan una amargura. O en su rostro reflejan que están enojados. Hay personas que desde que salen de su casa, es más, desde que se levantan, ya tienen fruncido aquí la ceja. Y muchos de ellos ya hasta lo tienen marcado. Así que si usted lo tiene, no crea que es por eso, yo nada más estoy diciendo. Hay personas de verdad que ya tienen aquí marcado de tanto que están siempre frunciendo la cara porque están enojados o mal encarados y que todo lo ve negativo. Desde que, les digo, desde que ellos se levantan ya todo lo ven negativo, todo lo ven mal. No le encuentran sentido a la vida ni la disfrutan. ¿Sí les ha tocado o no? Yo creo que sí, porque muchos los vi que se están riendo, ¿verdad? En una ocasión, una persona me compartía que en su trabajo había una señora que siempre estaba mal encarada. Siempre estaba mal encarada, y cuando esta persona llegaba al trabajo, dice que la situación se volvía bien tensa, porque esta señora siempre enojada, todo negativo, cualquier cosa que le decían, pues ella siempre respondía mal. El día lo veía mal, el trabajo mal, los compañeros mal, todo estaba mal. Imagínense estar con una persona así 8 horas. 8 horas estar con una persona así. Es frustrante. Y dice que esta persona, ¿verdad? Nunca le veía nada bueno a la vida. Al contrario, si le hacían la plática, lo que usted le dijera, ella siempre llevaba la contraria. La contraria y todo negativo, todo negativo. Pero dice esta persona que trabajaba con ella, que empezó a darse cuenta que esta señora era así por su trasfondo, por su vida. Dice que se empezó a dar cuenta cómo esta persona, en primer lugar, vivía sin Dios. No tenía temor de Dios. Era una persona que había sufrido mucho en su niñez, en su juventud, y que ahora de adulta estaba sufriendo. Su vida era un desastre, sus hijos eran un desastre, se estaba divorciando. Entonces su vida totalmente estaba desordenada. Y así viven, hermanos, sus vidas las personas que están apartadas de Dios. Sus vidas están hechas un caos porque no tienen a Dios en sus corazones. Y estas personas muchas veces reflejan su amargura, su enojo, todo lo que tienen lo reflejan. Y nosotros, hermanos, convivimos con ese tipo de personas. En cambio, dice que los justos viven su vida con alegría e ilusión, porque caminan con la satisfacción de hacer el bien y tratan de agradar a Dios en todo lo que hacen. Y ahí entramos nosotros, hermanos, ¿verdad? Por eso es que no tenemos que andar nosotros con esas caras, ¿verdad?
enojados ni malhumorados, porque nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos la bendición de tener a Dios en nuestras vidas. Y en primer lugar tenemos que testificar con la gente allá afuera. Y en segundo lugar lo tenemos que reflejar. Porque imagínese que allá en el trabajo, allá la señora está toda mal encarada y usted llega igual. Pues no, la cosa no va a marchar bien, ¿verdad? Dice que el justo vive una vida llena de satisfacción, a pesar de las circunstancias, hermanos, porque no es que estemos exentos de pasar por problemas, de pasar por adversidades, por enfermedades, por escasez. No estamos exentos, pero a pesar de todo, hermanos, nosotros no podemos vivir amargados. Nosotros no podemos andar con cara de limón, toda con la cara retorcida. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. Porque Él ya nos cambió, Él ya nos salvó. No podemos estar todos tristes, negativos. A pesar de las circunstancias, nosotros tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. Porque sabemos que Él está con nosotros, que Él nos ayuda a pesar de las adversidades, a pesar de las pruebas y las luchas. Los impíos, hermanos, viven sin esperanza, pero nosotros vivimos con esperanza en Cristo porque le tenemos a Él. Y nuestro rostro debe reflejar el gozo y la alegría de Dios, porque vivimos convencidos de que somos hijos de Dios. Tenemos la seguridad y la confianza que en medio de las adversidades Dios está de nuestro lado y Él tiene el control absoluto de todo. Amén. El justo debe saber que siempre le espera algo mejor. Por eso vive ordenando su vida, porque saben el beneficio que una vida ordenada les produce. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir una vida ordenada, agradándole a Dios en todo lo que hagamos y reflejando el gozo y la alegría del Señor. Amén. Amén. Bueno, como conclusión, es asombroso pensar que un impío o injusto permanezca en sus necedades, aún viendo las consecuencias de su conducta negativa. Como dice la Biblia, tienen enceguecida su mente y cicatrizada su conciencia, porque no cambian, a pesar de que Dios les advierte de diferentes maneras y les ofrece una vida diferente. Pero esta gente no cambia. Todo lo contrario con aquellos que se esfuerzan por hacer el bien y agradar a Dios. No solo disfrutan su vida y cuentan con la protección de Dios, sino que a la vez son de bendición y ejemplo para otros. Amén. Así que nosotros somos de bendición y ejemplo para otros. Amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por este estudio. Gracias.